Analizaremos los diferentes criterios descriptivos del International Endometrial Tumor Analysis para asignar criterios de riesgo de cáncer de endometrio y asimismo, hacia el final, hablaremos sobre los diferentes protocolos de asignación de riesgo de patología endometrial. Pero antes de empezar, debemos contestarnos alguna pregunta. Por medio de los métodos de imágenes, ¿hacemos diagnóstico de cáncer de endometrio? Y la respuesta es no, dado que el diagnóstico es por anatomía patológica. Los métodos de imagen lo que hacen es un tamizaje para definir qué paciente debe realizarse un intervencionismo para diagnosticar la probabilidad de patología maligna. Si es un sistema de tamizaje, la pregunta que nos hacemos es, ¿a toda la población debemos hacerlo o bien debemos realizarlo a una población determinada? Entonces vamos a contestarnos algunas preguntas. ¿A cualquier edad debo buscar el cáncer de endometrio? La respuesta es no, dado que los diferentes trabajos internacionales encontraron que el cáncer de endometrio ocurre aproximadamente entre los 64 y los 65 años. Nosotros, en nuestro centro privado, hemos hecho un análisis retrospectivo de 15 cánceres de endometrio que fueron confirmados y evaluados prospectivamente en su tratamiento. Y encontramos que la media se encontraba dentro del marco de lo descrito internacionalmente en 66 años, con una mínima de 62 años y un máximo de 84 años. Por lo tanto, ¿de a quién deberíamos hacerlo? A las pacientes posmenopáusicas mayores de 60 años. La segunda pregunta es, ¿a todas las pacientes mayores de 60 años? Debemos recordar que el 90% de los cánceres de endometrio se van a expresar por un sangrado de la posmenopausia, mientras que solamente un 10% van a ser asintomáticos, y con los asintomáticos no hay un método de tamizaje. Si bien se están ensayando valores de diámetro endometrial que pueda asignar un riesgo, no existe un protocolo. Mientras que en las pacientes que tienen un sangrado de la posmenopausia, lo que nosotros tendríamos que definir es, ¿todos los sangrados son iguales? Lo que sabemos es que los sangrados que puede tener la paciente en la posmenopausia lo podemos dividir en dos grandes grupos. En los sangrados uterinos anormales, y a esto lo vamos a definir una vez que excluimos por especulocopía que el sangrado no sea vaginal, a aquel sangrado que dura una semana o tenga 2 episodios de sangrado vaginal separados por lo menos durante el último año. Mientras que los otros sangrados que no incluyan esta definición lo definimos como no anormales, donde la causa más frecuente es la atrofia endometrial, la patología benigna y causas medicamentosas. En nuestra serie prospectiva, que todavía sigue corriendo y presentamos un informe preliminar en 2020 sobre 508 pacientes menopáusicas, en esta serie tuvimos 58 pacientes que corresponden al 11% que tuvieron sangrado uterino en la posmenopausia. Y como ustedes pueden ver, cuando los reclasificamos interrogando a los médicos que estábamos realizando el estudio, solamente menos de la mitad de los casos correspondían a sangrado uterino anormales, y dentro de estos se encontraban los 4 cánceres de endometrio, mientras que, como vemos, la expresión más frecuente es de otro tipo de patología. Con respecto a los no anormales, como pueden observar, no hubo ningún caso de malignidad. En nuestra serie hubo 5 cánceres de endometrio, de los cuales 4 fueron sintomáticos, y como ven, el 15% de los sangrados uterinos anormales correspondieron a cáncer, solamente el 15%. ¿Los criterios clínicos tienen importancias? Históricamente sabemos que las pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, la diabetes, independientemente si es insulino requiriente o no, la hipertensión arterial y la patología tiroidea, fue expresada como criterios de riesgo para cáncer de endometrio. En el año 2015 hicimos un primer estudio prospectivo donde el análisis demostró que el 26% de nuestra población tenía un índice de masa corporal mayor a 30, y cuando catalogamos con diabetes o sin diabetes encontramos que 16 pacientes tenían diabetes y solamente el 50% de ellas estaban acompañadas de obesidad.
Como vemos en este cuadro, estos dos casos fueron cánceres de endometrio, donde una paciente tenía diabetes pero no obesidad y la otra paciente no tenía ningún antecedente. Por lo tanto, nosotros lo que propusimos que las variaciones de los antecedentes clínicos correspondían más a las etnias. En el siguiente estudio prospectivo que hicimos, donde evaluamos todas las variables, encontramos que el índice de masa corporal aumentó un 30%. Dividimos a los grupos con un índice de masa corporal menor a 30 y mayor a 30 y a su vez con cada una de las patologías. Y lo que encontramos que cuando vimos la distribución de las pacientes con cánceres no tenía correlación con los criterios expuestos. Y esto se debe a que en realidad todos estos criterios corresponden a un síndrome metabólico. Pero a su vez, diferentes series siguieron estudiando y ahondando en el tema y encontraron que si bien el aumento del índice de masa corporal produce una aromatización periférica que afecta al metabolismo celular, activando el estrés oxidativo y la malignización, las pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 30, lo que se asociaba era con la aparición más temprana del cáncer, pero a su vez encontraron un dato altamente importante, es que ser obesa y con un cáncer, aún con estadios avanzados, tenían un mejor pronóstico. Por otro lado, lo que se encontró es que las pacientes que eran diabéticas, no insulino requirientes y que estaban tratadas con metformina y simvastatina, tenían un efecto protector sobre la variabilidad de las células oncológicas del endometrio. Por lo tanto, cuando yo tengo que hablar de todo esto, tenemos que tener en cuenta que cuando yo quiero hacer un tamizaje, tengo que tener en cuenta todos los criterios clínicos porque son comorbilidades que van a complicar el proceso instrumental anestesiológico para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, yo tendría que orientarme a las pacientes posmenopáusicas y aquellas que sean sintomáticas. Y el criterio de por qué es tan importante tener en cuenta que el tamizaje va a ser dirigido es precisamente que las pacientes tienen comorbilidades, no solo desde el punto de vista de su patología clínica, sino procesos atróficos que van a ocurrir en el aparato ginecológico que pueden obligarnos a generar excesos instrumentales que nos pueden llevar a producir falsas vías, perforaciones, etc. Por lo tanto, cuando yo tengo todo esto, me pregunto, ¿hay algún otro criterio que puede colaborar el estudio ultrasonográfico? Y sí, es la invasión miometrial profundo, que hablaremos más adelante. Por lo tanto, ¿cuándo debo encender mis signos de alerta? En aquellas pacientes que le voy a hacer un tamizaje con una posmenopausia, con edades mayores a 60 años y que sean sintomatológicas. ¿Cuál sería la secuencia que tenemos que utilizar nosotros para orientarnos en un criterio de riesgo a través de las imágenes? Iniciaremos siempre por una ecografía transvaginal en 2D. Y esto es importante. No podemos hacer tamizaje de cáncer por vía transabdominal, a excepción de que el tamaño uterino exceda los límites de la pelvis y la resolución del ultrasonido transvaginal no nos permita visualizarlo. Inmediatamente después debemos realizar un Doppler, dado que el Doppler es obligatorio porque va a colaborar en el diagnóstico. A continuación podemos realizar una ecografía 3D que nos permita evaluar la línea endometrio-miometrial como hemos hablado en las conferencias anteriores, y no menos importante, y es una actividad que tenemos que empezar a desarrollar, es la histerosonografía. Con todos estos resultados, recién vamos a definir qué pacientes requieren un tratamiento instrumental para llegar al diagnóstico. Comenzaremos con la ecografía 2D. El primer concepto que tenemos que identificar es definir si ese endometrio tiene una masa o tumoración evidenciable o no. En el caso que la paciente tenga una masa o una tumoración, el criterio de riesgo lo va a dar las formas y las características de esa masa intrauterina, no el diámetro del endometrio. Ahora bien, si la paciente no tiene una masa o una tumoración, estamos viendo un endometrio
engrosado o no, tendremos que empezar a realizar una cascada diagnóstica. La primera es evaluar el diámetro endometrial o espesor endometrial. Sabemos que en las pacientes que tienen un sangrado uterino atípico, cuando el diámetro endometrial es menor a 4 milímetros, las posibilidades de tener un cáncer de endometrio son bajas. Aumenta el riesgo a medida que aumenta el espesor endometrial. Y esto está claramente explicitado que con los endometrios, aún con sangrado uterino anormal, menores de 4 milímetros, estamos hablando de una paciente con una atrofia, a excepción de aquellas pacientes que tengan una gran distensión de la cavidad uterina por un gran sangrado interno, una gran hematómetra, con paredes miometriales adelgazadas y endometrio extremadamente adelgazado. Estos casos que visualizamos con sangrado uterino atípico corresponden a pacientes que tienen proceso oncológico, ya sea del endometrio con extensión al cuello o del cuello con extensión al endometrio. Por lo tanto, en estas características no debemos sospechar ni medir un endometrio pensando en una atrofia. Esto siempre está asociado a un proceso oncológico. Por lo tanto, en el año 2015 nosotros lo propusimos como un criterio instantáneo o un descriptor simple donde automáticamente al ver esto indica criterio de riesgo de patología maligna y ahí no interesa cuánto mide el endometrio. Ahora bien, si el endometrio está engrosado, podemos observar diferentes características, donde podemos ver un endometrio simplemente engrosado o que tenga modificaciones internas. ¿Qué diámetro endometrial es aquel en el cual vamos a empezar a sugerir un criterio instrumental para determinar si es un cáncer de endometrio? Obviamente, cuanto más grande sea el valor, más riesgo tiene de tener un cáncer de endometrio. Y entonces, Oppenheim en su metaanálisis observó que Epstein y Valentín encontraron que un punto de corte de diámetro de endometrio de 4,5 por debajo nos generaba cierto rango de tranquilidad y a partir de los 4,5 comenzaban a aparecer pacientes con cáncer de endometrio. El grupo de Duelholm lo que vio es que en todo su metaanálisis los cánceres de endometrio cobraban importancia cuando el diámetro endometrial era mayor a 10 milímetros. En nuestra primera serie lo que observamos es que la media del cáncer de endometrio era de 17,7 milímetros con un diámetro mínimo de 13,11 milímetros. En este trabajo, Svadebekius lo que encontró que la media de sus cánceres comenzaban a partir de los 12,3 milímetros. En un trabajo presentado el año pasado por el grupo de Duelholm, encontró que el criterio habría que empezar a bajarlo y considerar un punto de corte importante para considerar un tratamiento instrumental más de 8 milímetros. Y en nuestra última serie presentada en el 2020 encontramos que la media se mantenía igual que en el caso anterior. Por lo tanto, uno debe cuestionarse si no hay un punto de corte claro, cuál va a ser el diámetro endometrial en el cual voy a sugerirle yo a la paciente un tratamiento instrumental. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto el diámetro endometrial que utilice sea más bajo, voy a tener una mayor sensibilidad, es decir, voy a encontrar la mayor cantidad de cánceres de endometrio. Pero dentro de la muestra voy a incluir un grupo amplio de pacientes que van a tener patologías benignas. Por lo tanto, voy a tener un bajo valor predictivo positivo y un bajo valor predictivo negativo. Entonces, si yo subo el punto de corte del diámetro endometrial, voy a mejorar mis tasas de falsos positivos y de falsos negativos, pero voy a disminuir la sensibilidad. Por lo tanto, es importante determinar cuál es el punto de corte que voy a utilizar yo, dependiendo de los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo que quiero ajustar a mi población. Dado que no existe un
punto de corte estandarizado a nivel mundial entre las sociedades de ginecología, oncología y ecografía, y a su vez en cada uno de los pacientes. Dentro de la cascada, lo que tendría que evaluar sería la ecogenicidad y la ecoestructura. Sabemos que el endometrio puede ser homogéneo, independientemente de su ecogenicidad, y puede ser heterogéneo, con presencia de imágenes anecoicas regulares que nos van a orientar más hacia un proceso hiperplásico, o con procesos heterogéneos dentro de la misma ecogenicidad, o sea, sólidos, o la combinación de sólidos y quísticos. Lo que sabemos ya desde el año 2001 es que dependiendo del tipo de cáncer y dependiendo de su grado de histológico, como así también el grado de invasión que tenga, va a modificar las características ultrasonográficas. Es decir, no existe un patrón único, y lo mismo lo encontró el grupo de IETA, International Endometrial Tumor Analysis, cuando estudiaron en las pacientes que tenían más de 4,5 milímetros de diámetro endometrial y sangrado uterino atípico, donde vieron que había diferentes características. Por lo tanto, ningún protocolo lo utiliza obligado en el tamizaje, pero sí sugieren evaluarlo para determinar si tiene mayor o menor riesgo. Y otro criterio que es importante es la visualización de la línea endometrio miometrial o zona de conjunción Z, ya que estas nos va a inferir si está inicialmente invadiendo esta patología endometrial al miometrio. Por lo tanto, vamos a utilizar como criterio de riesgo cuando la línea endometrio miometrial se encuentra interrumpida, ya que la línea endometrio miometrial irregular se la asocia generalmente a procesos benignos como la adenomiosis. Pero es importante tener en cuenta que aunque uno tenga criterios de riesgo de cáncer de endometrio y su línea endometrio miometrial sea regular, no significa que no haya iniciado un proceso de invasión, dado que en los trabajos que presentaran en diferentes series encontraron que la línea endometrio miometrial regular y que tenían cánceres de endometrio, cuando se le hizo el estudio anatomopatológico, algunos de ellos ya habían invadido el miometrio. Por lo tanto, debemos considerar la regularidad no como un criterio de tumor originado y mantenido dentro del endometrio, sino que hay que esperar el resultado anatomopatológico. Por último, podemos evaluar la relación entre el diámetro endometrial y el diámetro anteroposterior del útero, y lo que nos va a determinar en este caso es la evaluación de un riesgo de invasión miometrial profunda, dado que este criterio cambia el protocolo terapéutico para el médico tratante. Utilizamos la técnica de Carrison, la cual dice que se debe medir en el diámetro más ancho el diámetro endometrial y el diámetro anteroposterior. Cuando la relación es mayor del 50%, estamos definiendo como un alto riesgo de una invasión miometrial profunda. Podemos encontrar en estos casos donde vemos que la relación del diámetro endometrio miometrial está menor al 50%, pero también subjetivamente en este caso podemos observar en este útero que describimos como criterio instantáneo que aquí, al ver un miometrio tan fino y un endometrio tan fino que no se identifican ninguna de las dos estructuras por separado, aquí los criterios de invasión miometrial profunda están presentes. Con respecto a la evaluación Doppler, en el Doppler de endometrio debemos diferenciar dos criterios. Uno es identificar el tipo de vasos y otro es identificar la densidad vascular, dado que dependiendo de las características que tengan los vasos pueden darnos una orientación diagnóstica, como en este caso donde estamos viendo un endometrio engrosado, pero cuando realizamos el Doppler solamente vemos un vaso único, es decir, esto nos está infiriendo que esto es un pedículo. Por lo tanto, ya no estamos hablando, por más que tenga un sangrado uterino atípico, un endometrio engrosado, que estamos infiriendo que este proceso corresponde a un pólipo endometrial. Mientras que en este otro caso,
donde se estamos observando vasos multifocales, multicéntricos de diferentes tamaños y que incluso en algunas de las imágenes anecoicas que veíamos corresponden a vasos, me está hablando un criterio diagnóstico totalmente diferente. Por lo tanto, a los vasos que le vamos a dar importancia son a los multifocales, difusos, dispersos, y también vamos a dar importancia a aquellos que tengan mayor densidad vascular, dado que estas mismas imágenes con baja densidad vascular se encontró que estaban más asociados a procesos hiperplásicos, aunque sean hiperplasias atípicas, y no a cáncer de endometrio. La ecografía transvaginal en 3D, el objetivo que tiene es evaluar la zona de unión o la zona JZ que no podemos evaluar en los planos. La zona de unión o conjunción JZ podemos evaluarla en ecografía tanto en el plano sagital como en el plano axial. La 3D nos ofrece el plano coronal y como ustedes están observando en este caso, los signos de irregularidad e interrupción de la línea endometrio-miometrial están presentes en el único plano que no estábamos viendo, que era el plano coronal. Pero además de tener una valoración subjetiva de la zona de conjunción JZ, a esta zona la podemos evaluar semi-cuantitativamente y el criterio está basado en la medición de ese miometrio marcadamente hipoecoico que es la zona de transición. Yo esta zona de unión la puedo medir y la puedo correlacionar con diferentes partes del plano coronal, sagital o axial, y en este caso ustedes pueden observar dos procesos malignos donde puedo evaluar una zona de conjunción que tiene un espesor determinado y cuando la evalúo en otra parte voy a ver que es más fina. La relación puede ser subjetiva, entonces consideramos que esta zona de conjunción miometrio endometrial está invadida cuando la relación es menor al 50%, es decir, que la mayor tiene menos del 50% de la menor. Entonces, esto nos está infiriendo que en esta zona está invadida. Por último, y no menos importante, quiero recalcar la necesidad de aprender a realizar la histerosonografía y utilizarla como criterio de riesgo en aquellas pacientes que tengan un endometrio engrosado y uno no pueda delimitar, dado que podemos visualizar imágenes tumorales que estén bien marcadas o bien, en otros casos, la irregularidad de las capas que se van a posicionar del endometrio, ya que esto nos va a generar un criterio de riesgo mayor. Si el endometrio en su capa libre es irregular, hay una estructura que está invadiendo hacia la cavidad. Con todo esto, yo voy a realizar un equilibrio entre los criterios de riesgo del cáncer de endometrio y la patología que tenga la paciente previa, sea diabetes, hipertensión y estenosis. Cuando la balanza justifica cambiar hacia el riesgo de cáncer de endometrio, voy a tener una indicación clara de realizar un tratamiento instrumental. Ahora bien, si realizado todos los criterios, el riesgo no está tan marcado, la pregunta que me hago es, ¿se justifica hacer un tratamiento instrumental? Entonces, analicemos cómo vamos a poder inclinar hacia un lado o hacia el otro la balanza dependiendo de las características que estamos visualizando. Entonces, vamos a dividir diferentes criterios. El primero es, si yo tengo un criterio que es instantáneo o identificable, en este caso se justifica directamente un criterio instrumental para poder hacer el diagnóstico. Mientras que en la paciente que tiene un sangrado uterino anormal y un endometrio engrosado solamente, debemos recordar, antes de definir a partir de qué diámetro endometrial voy a sugerir
un estudio de la cavidad endometrial de forma instrumental, que cuanto más bajo sea el diámetro endometrial que yo utilice, voy a tener una mayor sensibilidad, o sea, voy a diagnosticar mayor cantidad de cáncer de endometrio, pero dentro de este grupo voy a incluir un tratamiento instrumental a un grupo muy grande de pacientes que van a tener patología benigna. Por lo tanto, voy a bajar el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Cuanto más eleve el punto de corte del diámetro endometrial, voy a tener sensibilidades aceptables. Puede ser que tenga alguna paciente con cáncer de endometrio, la cual no la voy a sugerir y va a ser un falso negativo, disminuyendo el grupo de falsos positivos. Y para tener en claro esto de que no hay un consenso, vamos a observar los diferentes protocolos. Inicialmente, Sweet, Opener, Bourbeaus, Gianella y Duelholm propusieron diferentes puntos de corte, donde algunos solamente le daban relevancia a el criterio del sangrado uterino atípico, mientras que otros no solo le daban esto, sino otros criterios ultrasonográficos. Y sabemos que el que mejor estaba ajustándose a la población era el que propusiera Duelholm. Pero así todo, como bien dijimos antes, al elevar el punto de corte íbamos a tener tasas de falsos negativos. Por ello, el grupo de Dinamarca propone en su momento utilizar como un criterio de riesgo 4,5 milímetros y 2 modelos matemáticos. Es decir, a partir de aquí se empezaron a buscar modelos que evitara la subjetividad del operador. El grupo de IETA propone 5 modelos matemáticos donde utilizaba diferentes variables, y la primera que encontraron en conflictividad fue el uso del Doppler, dado que para utilizar el Doppler requiere un entrenamiento y un conocimiento, un seteo específico del equipo, como ya hemos visto en las conferencias anteriores, y que además requiere una interpretación de gente especializada. Y lo que estaban buscando ellos era que cualquier médico no especialista pueda discriminar el criterio de riesgo. Hasta el momento, ninguno de los modelos matemáticos cumplieron con las expectativas. El grupo de Duelholm vuelve a repetir recientemente, en el año 2019, un nuevo protocolo, pero aquí baja el punto de corte, dado que existía una discordancia entre la propuesta de la gente que venía por imágenes y oncología con los ginecólogos generales. Por ello, no hay consenso en la actualidad a partir de qué punto de corte infiere que tiene que realizarse un estudio instrumental. Lo que nosotros proponemos es este protocolo que nos propusiera el doctor Alcázar, donde toda paciente que tuviera una pérdida sanguínea de la posmenopausia debe realizarse un estudio ultrasonográfico transvaginal. Si el endometrio era menor de 5 milímetros, no requiere hacerse nada. Y aquí quiero recalcar, a excepción de este criterio instantáneo que propusimos nosotros en 2015, dado que el endometrio va a medir menos de 5 milímetros, pero hay características ultrasonográficas que solo pueden aparecer ante la presencia de un cáncer de endometrio con invasión endometrial profunda y compromiso de cuello, o un cáncer de cuello que comprometa el endometrio. Por lo tanto, siempre va a requerir, en este caso, un tratamiento instrumental independientemente del tamaño del endometrio. Ahora bien, si tenía más de 5 milímetros, deberíamos evaluar algunos otros criterios, como ser la ecogenicidad, la ecoestructura, dado que nos puede orientar hacia patología endometrial benigna, o orientarnos hacia la patología endometrial maligna, observar la interfase endometrio-miometrial, si está interrumpida o si es irregular, o bien si el endometrio mide más del 50% del diámetro endometrio-miometrial. Y además, evaluar siempre con Doppler.
Cuando evaluamos con Doppler podemos presentarnos tres procesos: que no detectemos vascularización, que veamos una escasa vascularización o que veamos una abundante vascularización. En el caso de no detectar vascularización o que sea escasa, no debo quedarme con este criterio, decir ya es bajo riesgo, sino que debo evaluar la cavidad endometrial. Y esto lo hacemos a través de la histerosonografía. Cuando desdoblemos el endometrio podemos encontrar dos procesos: que cada una de las capas de endometrio sea menor a 2,5 milímetros, que sea regular y que sea ecogénica. Por lo tanto me está indicando que acá el proceso es de bajo riesgo, no habría que hacerle nada. Ahora bien, si mide alguna de las capas más de 2,5 milímetros, es irregular o tiene una imagen focal, hay que realizar una histeroscopía diagnóstica. De la misma manera vamos a actuar si la paciente tiene abundante cantidad de vasos. Si tiene abundante cantidad de vasos, automáticamente no hago nada más, voy a sugerir una histeroscopía porque tiene criterios de riesgo. Por otro lado, si encuentro que tiene un pedículo vascular, también vamos a solicitar una histeroscopía con el objetivo de la resección del pólipo endometrial. Recuerden que el riesgo de cáncer asociado a un pólipo endometrial en una paciente con sangrado de la posmenopausia es menor al 3%. Ahora bien, si el endometrio no es valorable, como puede ocurrir en pacientes que tengan un sangrado uterino anormal y un útero en retroflexión, no retroversoflexión, una retroflexión, ese útero que solemos decir que es intermedio, que por la insonación del sonido no me permite ver el endometrio, o bien porque el endometrio no sea valorable por la altísima impedancia que nos pueda producir la miomatosis uterina o la calcificación de las arterias arcuatas, o no es valorable porque no se ve, estamos obligados a realizar una histerosonografía y a partir de allí realizar la cascada diagnóstica según la histerosonografía. Por lo tanto, recordamos que nosotros no hacemos diagnóstico de cáncer de endometrio, sino que nosotros vamos a hacer un test de tamizaje. Si el tamizaje por sí solo, porque tiene un gran endometrio, porque tiene una alteración de la interfaz endometrio-endometrial, porque con el Doppler color tiene abundantes grandes vasos, nos van a sugerir un estudio como la histeroscopía de primera fase, es lo que vamos a sugerir. Si no, deberemos realizar estudios intermedios, es decir, realizar una histerosonografía de manera contundente y obligatoria. Recuerden que el Doppler lo pusimos como un criterio más dentro del estudio básico del endometrio para el riesgo. Por lo tanto, no debe diferirse el estudio, sino que se debe hacer en el momento. Con respecto a la histerosonografía, recuerden que la paciente tiene que tener cierta preparación y además la paciente debe saber que se va a realizar este estudio y en qué consiste este estudio y debe tener el consentimiento informado. Por ello, en muchas ocasiones es el único estudio que diferimos antes de la histeroscopía. Muchas gracias, mucha suerte y a continuación los voy a dejar con diferentes ejercicios que permitan a ustedes afianzar los conocimientos vertidos en esta conferencia.